y un agradecimiento a todos, a todos los, a todas las universidades participantes, al anfitrión, y mis saludos, bueno, a todos los integrantes de este tercer Congreso Internacional de Derecho. El tema elegido en esta oportunidad es acerca de la Cámara Gesell, que es una modalidad especial que se ha impuesto, no solo por el tipo de delito que la requiere, sino porque internacionalmente hay tratados que así lo han impuesto en forma obligatoria, tratados internacionales suscritos por todos los países o por la mayoría de los países, e incluso en relación al derecho internacional del niño, la Convención Interamericana del Derecho Internacional del Niño, que lo ha impuesto como obligatorio cada vez que el niño tenga que abordar algún tipo de declaración en alguna sede judicial. Por eso es que, bueno, más allá de esto, también esto ha contribuido el hecho de que se ha abierto un nuevo paradigma en relación a no solo a la temática de las leyes de género, sino también a la temática del abuso sexual infantil. Y esto justamente ha contribuido a que se haya expandido mucho más este tipo de obligatoriedad. Cabe aclarar que no solamente la Cámara Gesell es para todo tipo de declaración de los niños, es lo que se estipula normativamente, no solo en los casos de ASIC, de abuso sexual infanto-juvenil, sino también en casos de familia, como en los casos de tenencia, en los que se disputa la tenencia de un niño en manos de un progenitor o de otro. A veces es que se ha vuelto como imprescindible para el juez conocer realmente cuál es el verdadero deseo y cuál es el verdadero sentir del niño en forma directa. Y esto a veces no es posible hacerlo a través de sus padres, porque bueno, por más que sean sus padres o algún otro adulto, nunca va a transmitir lo que realmente él en primera persona puede exponer. Esto es fundamental porque en estos tipos de casos los jueces necesitan saber, lo mismo dice la Convención, lo explicita la Convención Interamericana de Derechos del Niño, que los niños deben ser oídos, escuchados, tienen derecho a que se los escuche personalmente, no a través de un representante. Y esto justamente a raíz de toda esta normativa es que se comenzó a popularizar, digamos, de alguna manera, el uso de la Cámara Gesell en sede judicial. Por otro lado, bueno, ni que decir que en los casos de abuso sexual infantil, la declaración en las cámaras de Gesell de los niños es más que fundamental, es la única forma en la que pueden declarar. Y bueno, este mecanismo, que bueno, como todos sabemos, se trata de una sala especialmente condicionada para la declaración del niño. Justamente es especialmente condicionada porque depende o se tiene en cuenta para su organización de la edad cronológica, la edad evolutiva del niño, porque por supuesto no es lo mismo que declare un niño de 3, 4 años que lo haga un adolescente de 14 años. Seguramente si es un niño de 3, 4, 5 años, la sala va a tener que estar acondicionada con elementos propios de la edad del niño, es decir, sea con juguetes, con muñecos, con mesitas chiquitas, con sillitas pequeñas, que hagan las veces del kindergarten o del jardín de infantes donde vaya el chico. Y bueno, cuando el niño es mayor, obviamente se acondiciona de otra manera. La idea es que brindar una herramienta para que el niño pueda explayarse en forma libre y que no esté condicionado por los adultos. Es decir, es saber realmente en primera persona
cuál es la opinión, el sentir de ese niño y qué es lo que está pasando alrededor de ese niño de la disputa jurídica. Esto también es importante desde lo procesal porque no solo porque aporta una prueba fundamental en el juicio de que se trate, sino porque además otorga transparencia. Digamos que en este tipo de declaraciones, de las declaraciones que efectúan los niños quedan grabadas en el soporte justamente informático, el soporte queda grabadas en computación, y esto, bueno, pueden ser después emitidas las copias para las partes, con lo cual permite controlar la prueba. Es decir, permite controlar no solo la transparencia, sino controlar la producción de la prueba, que se haga en forma legal, y además ofrece un parámetro para que las partes puedan también, en base a la copia que después se puede ver, porque bueno, obviamente se graba el audio, se graba la imagen del niño hablando, y esto permite también que los psicólogos o el equipo técnico del juzgado, o incluso los psicólogos y psiquiatras de las partes, puedan hacer un análisis de esas declaraciones, no solo de lo que dicen en sí, sino también de lo que se ve más allá de las palabras, es decir, su postura, su actitud, digamos, si hay baches en sus declaraciones, si hay angustia, si hay culpa, como para, digamos, es un parámetro muy importante, complementario obviamente de un psicodiagnóstico o de una pericia más grande, pero sí es un parámetro fundamental. Entonces, además es importante también porque todo es evaluado, inclusive el niño que puede ser que se presente en la cámara y no efectúe ninguna declaración. En ese caso, obviamente, la probanza sigue abierta, pero seguramente también es posible que se den estas respuestas siempre que se trate de un tema espinoso, sobre el cual al niño le cuesta hablar, hay un trauma, y bueno, en definitiva tiene que expresarse ante una persona que no la conoce, como es, por ejemplo, una psicóloga, que por más que sea una psicóloga del juzgado, bueno, es una persona distinta a él, que no la conoce. Todo esto ha sido posible, al menos en Argentina, en relación al tema de abuso sexual infantil, a raíz de la ley 27.455, que justamente se ha sancionado el 29 de octubre de 2018, y que ha establecido que el delito de abuso sexual infantil sea a distancia pública. Hasta ese momento era a distancia privada. El tema es fundamental porque esto ha permitido que numerosas denuncias que antes no eran llevadas a las instancias judiciales, o sí, eran llevadas pero quedaban en una mera denuncia, a partir de la sanción de esta ley, que repito, fue recién el 29 de octubre del 2018, se abrió un nuevo paradigma respecto de las denuncias de abuso sexual infantil. Y esto permitió también que el Estado se haga cargo y al Estado le interese fundamentalmente esclarecer este tipo de denuncias. Antes eran denuncias de índole privado que realmente normalmente no llegaban a ninguna investigación, porque el privado en estos casos puntuales obviamente no instaba la acción. Bueno, por distintas distintas situaciones familiares o intrafamiliares, porque bueno, hay que también tener en cuenta que la mayoría de estos hechos se dan en situaciones de contexto familiar. Entonces, obviamente, el tema de tener que acusar a un familiar con el cual posiblemente se conviva, bueno, producía un obstáculo insalvable que hacía que no esas denuncias en nada.
Finalmente, entonces, el tema de ampliar el espectro de denuncias contribuyó a que justamente gran cantidad de denuncias fueran a los tribunales, fueran puestas, denunciadas en los tribunales, en las fiscalías penales. Y esto también, el sistema justamente no estaba preparado para esto, aunque fue de a poco, digamos, la verdad que las leyes, la instalación de otras leyes de género también, produjeron que toda esta temática se popularizara, digamos, y que surgieran muchas de denuncias que se dieron de este tipo, hizo que colapsaran en un principio las fiscalías penales y luego los juzgados de garantías o los juzgados penales, que tenían que tratar esta temática. Lo mismo que, bueno, requiere también un tipo de especialización en cuanto a los psicólogos que tienen que intervenir en este tipo de temáticas, y en general en todo el equipo interdisciplinario que forma parte del equipo técnico de un juzgado, que no solo en sí interviene un psicólogo, sino que, bueno, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay asistentes sociales, y bueno, deben normalmente abocarse a un caso en particular, aunque en estos casos, normalmente los que siempre intervienen son los psicólogos. Para eso tiene que ser un psicólogo especializado en el tema, justamente, y justamente para dar un diagnóstico preciso. El tema principal en estos casos también es que, bueno, tampoco ha sido bien receptado por parte de los tribunales y de los jueces normalmente esta nueva temática, porque en sí tiene que ver con, temáticas que no son, digamos, no tienen un problema físico, un problema material, digamos. O sea, no hay indicadores específicos de abusos muchas veces, sino que son indicadores inespecíficos, justamente porque estas nuevas leyes permiten que otras leyes antiguamente no eran traídas a juicio, otras situaciones. En este caso, por ejemplo, en Argentina recién empezó la reforma al Código Penal en el año 1999, porque antes todas estas temáticas estaban englobadas dentro del Código Penal como delitos contra la honestidad. Y entonces solamente se atendía a los signos específicos de abuso, es decir, a los signos materiales, físicos. Estas nuevas leyes permiten, y esta nueva reforma del Código Penal, permite justamente abordar penalmente la temática de estas situaciones donde no hay indicadores específicos de abuso, sino que se dicen, son los indicadores inespecíficos de abuso, que dejan marcas psíquicas en los niños, no así marcas físicas normalmente, pero de todas formas los traumas psíquicos que dejan son difíciles de erradicar y además dejan secuelas psíquicas que normalmente perduran en el niño durante toda su vida. El tema es que también, a raíz de todo este nuevo paradigma de leyes, no solo ha producido, por un lado, como comentaba antes, el tema del colapso de las fiscalías penales, de los juzgados de garantías, que bueno, esto luego dio paso a nuevas reformas que han designado o han designado nuevas fiscalías especializadas también en este tipo de temáticas. Pero el tema es que muchas veces nos encontramos con jueces, muchas veces, normalmente, por lo menos en Argentina,
que tienen una tendencia a un reduccionismo, digamos, o a un simplismo en relación a esta temática. Es decir, toman como certera la declaración de un niño en forma literal. Por ejemplo, hace unos días concluí un juicio oral con una sentencia, que fue una sentencia condenatoria del imputado, y cuando, bueno, hice un comentario luego de la sentencia, cuando me notificaba de esa sentencia, hice un comentario con la secretaria del juzgado, porque en este juicio en particular, eh, justamente la psicóloga forense había dicho que no podía ni ratificar ni negar la existencia del abuso. Se trataba de una niña de 7 años de edad. Pero evidentemente, y psicológicamente, con los test gráficos proyectivos, esta psicóloga no pudo ratificar el tema del abuso, hay que estarse a otras, digamos, a otras pruebas que surjan dentro del expediente. O si no, bueno, hay que profundizar el tema, justamente, el tema psicodiagnóstico de esta niña. Sin embargo, en este juicio en particular, atendieron a la declaración de la niña en cámara Gesell. Y la niña declaró como una frase muy contundente, pero sin emociones, es decir, sin ningún tipo de emoción. Repitió una frase simple varias veces, con lo cual ella, cuando yo la interrogué, le hice el comentario, ella me contestó, bueno, pero doctora, nosotros hemos visto la cámara Gesell. Claro, seguramente han visto la cámara Gesell específicamente lo que esta niña había dicho en esa cámara Gesell. El problema es que eso se debe interpretar por personal idóneo, es decir, no se debe tomar en forma literal lo que dicen los niños. A veces sí, a veces no, pero exige una interpretación de acuerdo al nivel evolutivo, porque tampoco se puede, no se puede soslayar que existen situaciones en las cuales los niños son inducidos, por ejemplo, a declarar en contra de determinada persona, de determinado adulto, para lograr determinado objetivo. O hay casos en que existen fabulaciones, hay casos de mentiras también. Hay casos también, bueno, hay una diversidad de casos, o sea que por eso es que normalmente los jueces y los tribunales tienden, por una cuestión de simplicidad, y a veces, bueno, para agilizar los trámites, de reducir todo a las mismas procedimientos o procesos estandarizados. Bueno, primero la pericia psicológica, que en realidad es una entrevista psicológica, luego la cámara Gesell y luego la condena. Y en realidad no es, los casos en general no son lineales, es decir, no todos los chicos obviamente tienen la misma situación. Hay casos muy diversos. Por ejemplo, los niños más pequeños, de 6 años o menos, se les dificulta mucho, por ejemplo, mentir. Lo más probable es que el niño que de hasta 6 años que declare en cámara Gesell realmente diga lo que está pasando, lo que le está pasando a él, pero con un lenguaje simplificado, con un lenguaje acorde a su edad. Obviamente no va a nombrar la palabra abuso ni va a nombrar términos adultos. Por eso también debe ser interpretado. Pero eso no desluce el significado de lo que el niño diga. Incluso a través del juego simbólico, el niño puede expresar, aunque no lo exprese con palabras, jugando juegos especiales psicológicos, puede expresar el abuso, y si lo expresa de esa manera, realmente se dio, aunque no lo diga, porque justamente lo está simbolizando, son juegos simbólicos. Por eso debe ser tenido en cuenta. En otros casos, por ejemplo, cuando se tratan de niños, por ejemplo, de a partir de 7 u 8 años,
cuando los niños tienen más capacidades cognitivas, es posible que que memoricen ciertas cosas que pueden, que por ahí les induce algún adulto, con la intención de perjudicar a otra persona, a un adulto determinado. En esos casos normalmente el niño repite, pero no sabe lo que está diciendo en sí. Se repite como si estuviera repitiendo algo, digamos, aprendido, que realmente fue aprendido con anterioridad, y en realidad no sabe exactamente qué es lo que está diciendo, pero seguramente no va a fallar en la declaración, no se va a poner nervioso, tampoco va a mostrar ningún indicio de abuso. Es decir, por ejemplo, puede suceder, y esto me ha sucedido en una cámara GESEL, que el niño encontró como un bache en un silencio, digamos, en su alocución, y que un silencio que no llevaba angustia, no llevaba nada, simplemente se evidenciaba, o por lo menos eso fue bastante claro para los que estábamos mirando la cámara GESEL, que la declaración del niño, que se había olvidado la letra directamente. O sea, la conducta aprehendida se la había olvidado. Entonces declaró una parte y la otra parte se silenció. Luego de una pausa, volvió de nuevo a declarar lo que le faltaba, pero sin tristeza, sin angustia, sin inhibición de ningún tipo. Y también hay que tener en cuenta, por supuesto que esto depende de las herramientas cognitivas de los niños, no solo en principio de las edades cronológicas, sino de las herramientas cognitivas que tengan asimilados a los niños. Pero en líneas generales, los niños adolescentes a partir de los 13, 14 años tienen total posibilidad de fabular o de mentir también. Eso no quiere decir que mientan o que eludan la verdad, pero sí uno tiene que plantearse la posibilidad de que pueda estar fabulando una situación, ya no para beneficio o por influencias de otra persona, sino para beneficio propio, porque a lo mejor necesitan salidas que les son salir, por ejemplo, determinadas salidas o determinados permisos que les son negados por los padres, por los adultos, o porque necesitan determinado beneficio, y para eso se valen de esas mentiras para conseguir sus beneficios propios. Eso también, por eso, ese tipo de situaciones se dan en otro tipo de circunstancias, normalmente de niños bueno, que tienen mayor edad, como para fabular distintas situaciones. De todas maneras, no es lo mismo, que esto también debe ser interpretado, porque no es lo mismo una fabulación que una mentira. Depende de la situación de que se trate, porque el que fabula no es consciente de que está diciendo algo que no es cierto. El que miente, miente deliberadamente y sabe que está tratando de sacar un beneficio. Por eso es que todas estas declaraciones deben ser interpretadas, reinterpretadas, lo mismo que los jueces y los fiscales deben tener una amplitud mayor en el análisis de este tipo de declaraciones, porque no se puede hacer un análisis simplista, porque si no sería reducir la situación de todos los chicos a la misma situación, lo cual no es lógico. Cada niño tiene su problemática, además de las diferencias cronológicas que puede haber. Cada niño tiene su problemática familiar, su problemática intrafamiliar, su problemática personal, y todo eso debe ser evaluado a la hora por eso es la gran importancia justamente de la declaración en cámara GESEL.
otros casos que hemos tenido, que he participado, he visto, por ejemplo, un niño que declaraba en una cámara Gesell que realmente había sido abusado, pero el niño declaraba con un lenguaje aprendido, como era un niño de 8 o 9 años, y es como que cronometraba, especificaba, bueno, punto 1, me pasó tal cosa, punto 2, y enumeraba cada uno de los hechos que según él había vivido. En realidad, hablando con la psicóloga tratante de este niño, pude establecer que realmente el niño había pasado por situaciones traumáticas de las que estaba describiendo. Lo que pasa es que llamaba la atención la enumeración y el excesivo orden, por ejemplo, en el que declaraba. Y en realidad esto se debía, y sí, aparte sin emociones, o sea, fríamente, sin mostrar ningún tipo de emoción. Lo cual es como un contrasentido, ¿no? Porque cuando están hablando sobre un trauma, sobre un padecimiento, lo más, digamos, probable es que muestren algún atisbo de angustia, de culpa, de miedo. Hay otros indicadores también específicos, pero en la declaración normalmente uno lo ve. Pero en este chico no se daba eso, y eso era por un problema, una lesión neurológica especial que él tenía, que hacía que sus emociones, que no pudiera expresar sus emociones. Esto también, por eso es que no se puede hacer un análisis simplista de las cosas, sino que hay que analizar caso por caso cada una de las temáticas y ver en particular, desentrañar sobre todo si las denuncias o los hechos existieron o no. Esto es muy importante porque realmente la condena para el imputado es muy categórica, no solo por las leyes actuales, que se imponen que se imponen condenas muy altas, sino además por lo que significa una acusación tan, digamos, eh, tan marcada sobre un hecho tan aberrante, que produce consecuencias sociales y familiares para un imputado que tal vez sea inocente. Por eso, justamente para hablar sobre este tema, estoy acompañada también para que aporte toda su expertise sobre este tema. Estoy acompañada por la licenciada Elsa Swarman, que enseguida van a ver en cámara, que ella es doctora en psicología clínica, especialista en psiconeurología y en abuso sexual infanto-juvenil, y es psicóloga forense. Y ella nos va a aportar algunos puntos especiales justamente sobre esta temática, que en primera persona puede justamente aportarnos sobre este tema, ¿no? Bueno, voy a tratar de aparecer en cámara. Sí. ¿Qué tal? Ahí está, estamos las dos. Muchas gracias por la invitación, la doctora, y bueno, seré breve, porque sé que el tiempo es un poco tirano. Voy a girar un poco la cámara para que nos vean. Ahí está. Bien, concretamente, a nosotros, bueno, a mí personalmente hace 38 años que estoy acudiendo a estos lugares, a Cámara Gesell, he participado concretamente como psicóloga oficial en cámaras, y he encontrado un montón de situaciones peligrosas para las personas que son juzgadas. O sea, errores por falta de profesionalismo, por falta de capacitación por parte de los colegas que están trabajando en los juzgados. Nosotros tenemos que empezar a llamar el diagnóstico. El criterio diagnóstico, en cuanto uno evalúa a una persona que se acerca o con un menor o con un adolescente y dice sufrió abuso, primero básicamente es la entrevista. Tiene que haber una entrevista donde uno no solamente evalúa el diálogo
de la persona, o sea, del menor, del entorno familiar, sino que también uno tiene que empezar a evaluar también y escuchar qué pasó en ese entorno, cuáles son los elementos que pudieron detonar ese abuso, ¿no es cierto? Generalmente siempre hay causales, ya sea si son a nivel grupal, es por una sobrepoblación habitacional, que ahora con el tema pandémico hay demasiados, hay familias que se han juntado porque se han quedado sin vivienda y lamentablemente han tenido que vivir en casas de, entonces esa superpoblación, esa sobrepoblación ha generado más cantidad de abusos. Después de la entrevista, sí o sí, porque originalmente se hace esto, y depende del juzgado, hay juzgados donde le solicitan automáticamente el psicodiagnóstico. Entonces, se aplica un psicodiagnóstico que consiste de unas técnicas muy básicas como el test de Bender, el persona bajo la lluvia, HTP y el familia, donde nos dan concretamente, pero es concreto, el resultado donde si fue abusado o no. ¿Y qué pasa con el entorno de esta víctima? Muchas veces, bueno, un poco con lo que decía la doctora, a veces ciertos jueces tildan de víctima al denunciante, cuando en realidad la víctima termina siendo el menor, que en muchas oportunidades es inducido a la respuesta, es inducido a tener un diálogo o es parte de una venganza, como lo que había contado en su momento la doctora. Dentro de lo que es el psicodiagnóstico hay que tener en cuenta el criterio de realidad o no, esto es fácil de poder detectar y de entender, el coeficiente intelectual, porque en base al diálogo que yo sostengo con esa persona, con ese niño, con niña o adolescente, necesito mantener, saber qué nivel de coeficiente tiene no solamente su edad cronológica, para poder evaluar el desarrollo de esta entrevista. Y después, por último, el tema de los indicadores, porque existen indicadores concretos de abuso, que muchas veces en los juzgados no dan importancia. Por ejemplo, el tema de enuresis, o sea, enuresis diurna nocturna, falta de contención de la orina, el nivel de pesadillas, el falta de rendimiento escolar o no, o el mantener concretamente frente a una denuncia falsa de abuso, el no tener ningún tipo de alteración en su vida diaria. Si una persona, un niño, una niña fueron abusadas, concretamente tiene que haber una alteración en su vida cotidiana. Tenemos el caso, por ejemplo, en adolescentes que fueron abusados en forma temprana, con una hipersexualidad, que lo llevan adelante y lo va torturando durante toda su vida y genera problemas de vinculación. Entonces, uno consulta con el lugar, la escuela, con el jardín, el colegio, sobre qué es lo que está sucediendo, cómo es su comportamiento, y nos encontramos concretamente que hay alteraciones en el caso del abusado. En el caso de la persona que ha denunciado un abuso y hace decir, a contar al niño, como dijo la doctora, con este ejemplo de que lo contaba en forma secuencial sobre el tema del abuso, o bien con respecto a tener estas baches o interferencias o errores en el discurso, eso hay que tomarlo en cuenta en la conclusión del informe. El informe tiene que existir sí o sí, previo al juicio de la persona, previo a la cámara Gesell. ¿Por qué? Porque la persona, el psicólogo que está presente en la cámara Gesell y del otro lado, en el circuito cerrado, donde está la presencia de asesores de menores, fiscales, y otros abogados y otras personas, tiene que saber qué se van a encontrar, qué se pueden encontrar y poder evaluar y poder emitir las preguntas correspondientes que se hacen en la mitad de una cámara Gesell o al final, para poder tener criterio de conformidad o criterio de evaluación, sí o sí, si es una mentira o una fabulación. La fabulación es el producto, para hacer una fabulación tiene que tener inteligencia, la víctima o la supuesta víctima, tiene que tener muy buena memoria y, por supuesto, después de hacer la entrevista inicial, tiene que volver a repetir, si fue real el abuso, tiene que volver a repetirse durante la cámara exactamente los mismos pasos. Cuando el profesional que está evaluando la cámara Gesell o está administrando la cámara Gesell hace diferentes preguntas en cuanto a tiempo, llevando al paciente hacia adelante o hacia atrás en el relato, no puede haber baches.
¿Por qué? Porque la impronta que deja el abuso es muy fuerte. Entonces, concretamente, si es una mentira, si es una fabulación, es ahí donde se encuentran los famosos baches que le decimos o problemas en el discurso. Y después, bueno, hay que tomar en cuenta muchas veces el tema de familia, porque hay que tomar en cuenta lo que es el síndrome de alienamiento paterno-materno, o sea, la influencia en venganza de un padre hacia otro, o de que nos ha tocado también un caso, en venganza de una suegra a su yerno, donde llevó a su hija menor a hacer una denuncia, falsa obviamente, porque se demostró, la doctora demostró abiertamente dónde estaban los baches, digamos, las mentiras, y bueno, y el juzgado tiene que evaluar concretamente que no era temporal el tema del abuso, el discurso de la menor, que no tenía tampoco sentido ni era concreto, y por último, bueno, el tema de la mentira. La mentira es importante poder agarrar y discriminarla, pero solamente podemos llegar a todo esto, y ya con esto le dejo la palabra a la doctora, sola y únicamente a través de un buen trabajo previo a la Cámara GESEL para poder orientar a la profesional que está llevando adelante, que tenga un informe para poder saber, o sea, no solamente el informe ambiental, sino tener el informe psicodiagnóstico, que le permita agarrar y le permita poder llevar adelante, o sea, tener una evaluación criteriosa. ¿Mm? Bueno, la dejo nuevamente con la doctora, nuevamente amplío la cámara. Ampliamos la cámara nuevamente. Sí, sí, quería, bueno, no sé cuánto tiempo tengo para continuar antes de las preguntas. Solamente también quería ampliar en relación a este tema, que no solo el tema, el tratamiento de este tema es distinto en distintos juzgados, es muy anárquico en ese sentido. Hay juzgados en los cuales la sola declaración de la niña o el niño o el adolescente autorizan ya el dictado de prisión preventiva y al encarcelamiento del imputado. Y hay otros en los cuales son más precavidos, buscan más pruebas, y no, digamos, no es tan temprano este encarcelamiento. También el tema también pasa por los distintos diagnósticos, las distintas corrientes psicológicas que también acuden en estos casos para las pericias. Muchas veces ocurre bueno, que para distintas corrientes no son tan visibles, depende del tipo de entrevista y de encuadre que se le dé al caso, a veces no son tan evidentes la situación de abuso o la situación del menor. Por ejemplo, a veces hay corrientes psicoanalíticas que no ofrecen determinadas diagnósticos específicos, sino que, digamos, se refieren a un tema más general. Con lo cual, por eso es que es necesario también que haya una especialización en esta temática, que no sea solo un tema digamos, general, para todos lo mismo, sino que tiene que haber una especialización en la gente que tiene que evaluar este tipo de temáticas. Por otro lado, también se debe evaluar que no es que el niño declara en la Cámara GESEL y después se termina todo. Normalmente es el comienzo de una causa penal en sí, porque es la evidencia, junto con la pericia psicológica, de que realmente ha sucedido algo, pero además en el niño quedan secuelas que deben ser tratadas también. Normalmente, luego de una situación de abuso, inmediatamente después el niño cambia su comportamiento. También se dan casos que, por ejemplo, normalmente se vuelven muy agresivos, muy violentos,
pero pueden ser muchos, digamos, los disparadores, lo que uno ve, digamos, en los cambios y se puede corroborar fácilmente. A lo mejor cambia su conducta o se vuelven violentos, lloran por cualquier cosa, bueno, pierden el apetito, tienen dificultades para dormir, tienen miedos inexplicables, tienen rechazo para ir o permanecer en determinados lugares. A veces también sucede que como en sí es una temática que no es, en sí no es vieja, no es nueva, es muy vieja, pero sí su tratamiento. Entonces, muchas veces no hay equipos o gente especializada y los padres, tampoco los maestros, cuando se encuentran con estos casos, no les cuesta diagnosticarlo, les cuesta establecer que pueden ser por problemas, por estos problemas de abuso, por problemas de diferentes tipos. Normalmente, se remiten a un peregrinar de médicos y de distintos especialistas hasta que por fin pueden dar con esta temática. Porque bueno, es un tema oculto, es un tema que si bien ahora, últimamente, hay, y eso es algo para celebrar realmente, que se pueda hablar del tema, que se pueda estudiar, que se pueda dar salida a todos estos chicos sufrientes, también es cierto que esto requiere una especialización y porque bueno, en definitiva, no solo para el niño, sino para el adulto del otro lado, que a lo mejor es culpado y es inocente. En sí hay que tener en cuenta que son crímenes muy aberrantes, muy estigmatizantes socialmente, por eso que se exige, o se debería exigir, que se extremen todas las medidas, todos los cuidados, para realmente ratificar que el hecho ha sucedido, o que el niño ha padecido este tipo de temáticas. Porque si no, sería realmente atentar contra el principio de inocencia el hecho de encarcelar a una persona por una, por una sospecha, por una simple sospecha. A veces estos temas digamos que se confunden con ideologías, pero bueno, no se trata de ideología, sino se trata, porque aparte, además, una denuncia hecha falsamente para un niño también produce una secuela importante o va a producir en el futuro. La idea es que, si bien la cámara Gesell debe ser un recinto, un espacio donde el niño pueda expresarse libremente y pueda manifestar todo lo que está sucediendo, en ese caso tampoco puede ser utilizado para, digamos, como herramienta para producir una denuncia falsa, porque en sí se debe aprovechar la parte positiva de este tipo de estas situaciones, de la cámara Gesell, lo que nos ofrece la posibilidad de que justamente el niño pueda expresarse libremente, se sienta cómodo, se sienta confortable, se sienta seguro, y para eso es fundamental, bueno, no solo el acondicionamiento físico de la sala en sí, sino el acondicionamiento intelectual de los profesionales que tienen que ver con esa temática. Muchas veces ha sucedido que también que hay que evitar los efectos iatrogénicos también que a veces se producen, porque esto se produce cuando son los efectos negativos que produce el hecho de tener que lidiar con varias entrevistas, o sea por distintas razones, sea porque a lo mejor en la primera entrevista el niño no habló, no se expresó,
o por determinadas situaciones que hacen que este tipo de entrevistas se produzcan una y otra vez. Esto también es perjudicial para el niño y esto debe ser evitado a todo, digamos, a todo criterio, porque esto produce efectos iatrogénicos o puede producir efectos iatrogénicos que pueden ser, digamos, es como volver a revivir nuevamente una herida de abuso que no termina de cerrar. Lo mismo sucede en el caso de que se le consulte al niño, también en cámara Gesell, acerca del régimen de comunicación o de tenencia que el niño prefiera. Tampoco se le puede preguntar permanentemente. Uno habitualmente suele ver que se trata de citar o de someter al niño a distintas entrevistas con distintos profesionales. Y esto se debe evitar a toda costa. En sí, si bien obviamente el niño debe ser oído, debe ser escuchado, debe ser respetado su voluntad, debe ser respetada su palabra, tampoco puede estarse continuamente citándolo, porque esto, digamos, produce peores efectos, o puede producir peores efectos en el niño, y es revivir permanentemente un trauma, es como abrir nuevamente una herida que nunca termina de cicatrizar. Por eso es que se deben, digamos, extremar los cuidados en este sentido, y no solo de la gente, de los profesionales idóneos, sino también respecto de las situaciones permanentes en las que se expone a un niño a una situación que es espinosa, que es una situación problemática para este niño y que puede ocasionarles mayores consecuencias que el trauma en sí. Por otro lado, por eso es que también se requiere que, digamos, una amplitud de criterio en la visión de este tipo, en el abordaje de este tipo de problemáticas, desde lo jurídico. Normalmente sucede que se mira el hecho en sí, el que sea, se tenga examen dentro de un expediente y se ignoran todas las demás circunstancias que dieron origen o que sostienen ese trauma, lo cual no debe ser tomado de esa manera, como suelen hacerse en los juicios orales, penales, sino que no debe circunscribirse solo a ese hecho en sí, sino que debe ampliarse la esfera de pensamiento para encontrar o individualizar cuáles son los motivos que hayan inducido o producido ese tipo de hecho del que se trate, sea que la denuncia sea falsa o no, o lo contrario. Justamente, si es verdadera, porque es verdadera. Y si es falsa, porque, bueno, hay que ver qué hechos, digamos, cuáles son las cosas que produjeron finalmente que este niño se vea sometido a tener que hacer una denuncia falsa, y cuáles son, digamos, la problemática que está envolviendo a este niño para que se vea en la obligación de hacer esto, posiblemente a lo mejor sea a favor de o en contra de determinada persona en particular, como por ejemplo una madre que prepara a un niño para que declare en contra de su padre. En realidad el niño es doblemente víctima, porque es víctima de la madre también. Entonces, por eso es necesario establecer realmente, no solo por el tema, por el imputado, y por todo lo que eso conlleva, la responsabilidad penal del imputado, sino también por el mismo niño. Es preciso establecer con claridad cuál es, si realmente está siendo sometido o no a un tipo de, digamos, de presión
para que declare en determinado sentido, porque en ese caso ese niño va a seguir corriendo peligro. Es decir, normalmente la madre, en ese caso, la madre no solo lo utiliza al niño como herramienta para, por ejemplo, acusar al padre falsamente, o a un tío o a quien sea, sino que no es solamente, seguramente no se va a limitar solo a esa situación, sino que ese niño va a ser utilizado posiblemente en otras situaciones, y además en las que la madre requiera justamente tener una herramienta en contra de otra persona. Esto es lo que lo coloca al niño en una situación de vulnerabilidad evidente, y obviamente conculca todos sus derechos. Por eso es que debe ser realmente, es importante, es imprescindible que se centre la atención en el niño, tal cual como dice la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. El interés superior del niño debe estar por encima de todos, y no debe solamente tratarse del tema, del hecho que se discuta en sí, sino ver la problemática que circunda a todo ese niño, a todos los niños, al niño específico que está declarando, porque tanto si, como decía, tanto si es verdad lo que dice como si no lo es. Y si no lo es, si está declarando falsamente, con mayor relevancia, porque justamente está soportando evidentemente el niño una situación de presión extraordinaria que hace que declare incluso contra su propia voluntad. Esto hace que obviamente el sentido con el cual se erigió y se pensó la cámara Gesell se vea desvirtuado. Sí, por eso es que deben extremarse las medidas para que sirva como herramienta judicial, como herramienta probatoria, y que incluso, bueno, es esencial, porque el niño, hay que respetar el derecho del niño, que debe ser escuchado, debe ser respetado todos sus derechos, y sobre todo poner por encima de todo los derechos inalienables del niño, el interés superior del niño, dice la Convención Internacional. No sé si, cómo estoy con el tiempo, no sé si, si me pueden decir si necesito, si estoy bien con las preguntas, o sí. Ahí veo al señor Antonio. Sí, ya su tiempo ha terminado. Podemos ir a las preguntas que tengan. No sé, por acá estoy viendo en el chat, pero yo creo que en el transcurso de su segunda intervención parece que la contestaría. Bueno, con todo lo voy a leer, que lo dice la doctora Gladys Cedeño. Dice: doctora Marta, me surge una interrogante en relación al tema en referencia. El índice de muerte en niños y niñas es alto por causa de abuso. ¿Y qué pasa con todos los niños y niñas que han vivido aquellos hechos aberrantes cuando llegan a una edad adulta? Sí, la verdad está justamente, eso entra dentro de las secuelas, eh, las secuelas que habíamos hablado anteriormente, que perduran durante toda la vida del niño. Justamente también el tema de la hipersexualidad, el tema también de los niños que no logran, que su denuncia trasciende, que se haga justicia en los tribunales, y esto a veces puede producir incluso con el tiempo niños no tratados, estamos hablando, psicológicamente, intentos de suicidio o suicidios en sí también.
porque también es muy importante que la persona que realmente ha perpetrado un abuso, que sea encarcelado efectivamente, es muy importante para la recuperación psíquica del niño abusado, porque si no es como que permanentemente hay como un fantasma, digamos, de que en cualquier momento puede volver a pasarle, puede volver a suceder, y además no tiene necesita la reparación que solamente le puede dar a ese espíritu de ese niño el hecho de encontrar justicia. Por otro lado, el niño abusado tiene secuelas en cuanto a las dificultades para vincularse con los demás niños, a las dificultades sociales, a dificultades de hipersexualidad también. Es decir, por eso es que todos los niños que son abusados, deben estar tratados psicológicamente, porque eso justamente es un trauma que tienen que elaborar y que seguramente va a acompañarlos durante toda su vida, pero por eso es que necesitan urgentemente un tratamiento, ¿no? Las dolencias son físicas y psíquicas, y las psíquicas son las que, digamos, son las que perduran en el tiempo. Muchas veces el tema justamente de situaciones extremas, que no son de niños, que no son tratados, pueden llegar a tomar determinaciones de este tipo, determinaciones de finalizar con su vida por distintas circunstancias. Por eso es que también se debe prever alguna institución que los contenga, más allá de que normalmente se hace un esfuerzo individual, las familias, para que tengan un tratamiento, pero esto no está reconocido en forma general, no es para todos. En realidad, pero por eso es que hay mucha tarea para cumplir en estos casos, y debería haber un tratamiento general para todos los chicos que sufren de esta temática. Por eso es necesario distinguir bien quiénes son los niños sufrientes de los que no lo son, ¿no? De los que no lo son efectivamente. Esto yo creo que debería propenderse a un programa por parte del Estado que se ocupe justamente de las víctimas. Y de las víctimas en general, porque con el tema, digamos, de la pandemia, que es un tema global, pero que ha agudizado toda esta temática. Y si bien los adultos a veces también nos sentimos como vulnerables por ese tema, mucho más los niños, que no tienen dónde acudir, que no tienen muchas veces con quién hacer tratamiento, que deben ser con personas especializadas en el tema. A veces también el tema de inducirlos a una falsa denuncia a un niño hace que el niño con el tiempo sienta un remordimiento y una culpa tan grande que puede caer también en un suicidio, pero por culpa del falso testimonio, por la culpa y la depresión que con el tiempo, cuando él puede finalmente elaborar y repensar lo que hizo o lo que lo obligaron a hacer, cuando sea consciente, realmente tenga juicio de realidad sobre lo que hizo, no pueda soslayarlo eso. Y eso muchas veces genera cuadros de depresión, de culpa muy agudas, que a veces terminan también en el suicidio. No sé si contesté la pregunta. Sí, muy interesante, estimada doctora Marta Rodríguez. Pues.